El apóstol Pablo fue un excelente misionero. No obstante, no todos valoraban su ministerio. De hecho, muchos lo criticaban y hasta negaban su autoridad apostólica. Por ende, en varias oportunidades, Pablo tenía que defender la legitimidad de su ministerio misionero. De la misma manera, en el mundo en el cual vivimos nosotros, hay muchos que también cuestionan la legitimidad de nuestro evangelio y del ministerio que Dios nos ha dado como iglesia. Me parece que podríamos aprender mucho escuchando a la defensa que Pablo da para que nos dé a nosotros más confianza y más fortaleza en el desarrollo del ministerio que Dios nos ha dado como iglesia. Una de las defensas que Pablo da se encuentra en 2 Corintios 5, del 11 a 21, donde Pablo describe la naturaleza de su ministerio, enfocándose en 3 aspectos claves. El texto de 2 Corintios 5 dice: Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a ver 3 aspectos del ministerio de Pablo. El primer aspecto es la motivación para su ministerio. ¿Cuál fue la cosa que le motivó a Pablo a dedicarse por completo al servicio misionero? A lo largo de este texto, Pablo va a mencionar 2 factores importantes. El primero se encuentra en el verso 11, donde Pablo comenta: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Cuál fue la cosa que le empujó a Pablo a dedicarse totalmente a la predicación del Evangelio? El texto dice que fue por el temor. Ahora, yo entiendo que a nadie le gusta hoy en día decir que debemos ser motivados por el temor. Pero esto es justamente lo que el texto dice, ¿no es cierto? Pablo dice que fue el temor. Era porque él conocía el temor del Señor, que él salía a la calle a persuadir a otros. Ahora, para entender la naturaleza de ese temor, tenemos que retroceder un poquito a los versos 9 y 10, donde Pablo dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, estando vivo o estando muerto, nosotros, dice Pablo, nosotros tenemos un solo deseo, un deseo principal, que es vivir una vida que agrada al Señor. Pero la pregunta es ¿por qué? Y Pablo responde en el verso 10. Él dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Uno de los motivos principales por qué buscamos agradar a Cristo es justamente porque algún día nosotros, de hecho,
toda la humanidad, sin excepción, estará parado delante de él para rendir cuentas. Y el texto dice que Cristo, el juez de todos, dará un veredicto después de examinar nuestras obras. Ahora, es importante reconocer que Pablo no está diciendo que nosotros nos salvamos por las obras. Todas las escrituras afirman claramente que es imposible salvarse por las obras. No obstante, son nuestras obras que sirven como una manera de confirmar si nuestra fe es genuina o no. Es decir, son las obras que dan evidencia de una fe real. Si no hay buenas obras, ¿cómo podemos decir que tenemos una fe salvadora? ¿Qué clase de fe tenemos si esa fe no resulta en una vida que agrada al Señor? ¿Qué tipo de devoción tenemos si esa devoción, esa vida no resulta en una vida recta? No es que las obras nos salven, eso es imposible. Pero no se van a salvar sin obras. Justamente porque son las obras que demuestran que nuestra fe, lo que nos salva, es real. Un día, cada ser humano, se presentará ante el trono de Cristo, el juez justo, y él rendirá un veredicto examinando nuestras vidas. Él revelará la realidad o no de nuestra fe. Esta realidad, dice Pablo, de una rendición de cuentas universal, le daba temor y le motivaba a persuadir a otros a entregarse a Cristo, el juez justo. Yo entiendo de que lo que estoy diciendo es una conclusión no muy agradable. No es muy popular con la gente, pero es lo que el texto dice. El hecho de que todos vamos a tener que presentarnos ante el juez eterno le movía al corazón de Pablo para que él se dedicara por completo a convencer a los demás a creer en Cristo. Él era consciente de lo que estaba en juego, el destino eterno de mucha gente. Y esto producía en Pablo un temor. No un temor que le paralizaba, sino un temor que le empujaba a persuadir a los seres humanos a entregar sus vidas a Cristo para que sean salvos. Hermano, ¿qué pasa en tu corazón cuando piensas en la realidad del juicio final? Para Pablo era una motivación para predicar el evangelio de salvación a los pecadores. ¿Qué de tu vida? ¿Cómo respondes tú reconociendo que algún día tú vas a estar ante Él para rendir cuentas por toda tu vida? ¿Te motiva ese temor a persuadir a otros a conocer a Cristo también? Pero también había otro factor que le motivaba a Pablo en su ministerio. Noten los versículos 12 a 15. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Es decir, el ministerio de Pablo no tenía nada que ver con el autorrecomendarse. Pablo no buscaba los aplausos de la gente para sentirse bien. Había muchos otros que hacían eso, pero Pablo no. Su ministerio tenía una motivación totalmente diferente. Él continúa en el verso 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál fue la cosa que le motivó a Pablo? La cosa que cautivó su corazón
¿Ante qué poder era un esclavo Pablo? El amor de Cristo. El amor que Cristo demostró para los pecadores fue tan impactante para Pablo que revolucionó toda su vida. El amor prendió un fuego en Pablo, le conquistó por completo. Fue ese amor que totalmente direccionó su vida, inclusive su ministerio. Todo fue impactado por el amor de Cristo. Ahora, es importante entender que cuando Pablo habla del amor de Cristo, él tiene en mente específicamente ese amor demostrado en la cruz. Es allí, a través de ese sacrificio de Cristo mismo, que se ve el amor de Cristo de una manera más visible y más concreta. Por ende, aquí cuando Pablo habla de ser cautivado por el amor de Cristo, su enfoque es la influencia transformadora de ese amor. Pablo sigue, él explica, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, el amor de Cristo nos controla. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo enseña que la muerte de Cristo no solamente fue algo universal, o sea, él murió por todos, sino que mucho más, esa muerte tiene una consecuencia profunda, una consecuencia práctica y personal. Todos han muerto. Es decir, su muerte, de alguna manera, es nuestra muerte también. Cuando Él se entregó en la cruz por los pecadores, nosotros también morimos con Él. Algo real, algo radical, algo trascendental ocurrió ese día cuando Cristo se dio a sí mismo por el pecado. Fue en ese momento que nosotros morimos al pecado. Todo lo que éramos antes de conocer a Cristo murió ese día. Y ahora tenemos una vida nueva. Por ende, Pablo sigue en el verso 15, y por todos murió. Pero ¿cuál fue el propósito? Pablo explica, para que los que viven, un momento, yo pensé que habíamos muerto. ¿Quiénes son los que viven? ¿Y qué es esa vida que él menciona si estamos muertos? Bueno, aunque Pablo no dice explícitamente, él tiene en mente algo hermoso, que los que hemos muerto con Cristo, también hemos resucitado con Él. Nosotros que participamos en su muerte, también son participantes en su vida. Vivimos en Él, disfrutamos de una nueva vida. Entonces, Él murió para que los que han muerto y resucitado con Él, Él dice el propósito, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál era el propósito de su muerte en este respecto? Eso es su propósito. Es un propósito transformador. El amor de Cristo, revelado por su muerte, tiene un propósito transformador en nuestras vidas. A saber, que nuestras vidas tengan una nueva orientación. Que nuestras vidas tengan un nuevo enfoque. Él murió por nosotros y nos dio nueva vida para que moramos a nuestro egoísmo, para que matemos a nuestros ídolos, para que dejemos de poner nuestros deseos y nuestros derechos y nuestros planes en el centro de la vida. Él murió por nosotros y nos resucitó para que vivamos completamente para Cristo, el que murió y resucitó por nosotros. Fue ese poder transformador del amor de Cristo que controlaba totalmente la vida y el ministerio de Pablo. Fue ese amor que le motivó a predicar el evangelio a todo el mundo. Ese amor fue la fuerza motivadora de su misión. Hermanos, ¿cómo respondes tú frente a ese amor tan profundo, ese amor demostrado en la cruz? ¿Cómo impacta tu vida? Ese amor fue una motivación para Pablo
para ejercer su ministerio con toda su pasión, toda su fuerza, toda su vida. Entonces, hemos visto dos motivaciones centrales que empujaron el ministerio de Pablo. Primero, el temor de Dios y segundo, el amor de Cristo. Esto nos lleva al segundo aspecto de su ministerio, la perspectiva que Pablo tenía acerca de su ministerio. El encuentro que Pablo tuvo con el amor de Dios desplegado en la cruz fue tan transformador que forjó totalmente la totalidad de su vida, inclusive su perspectiva acerca de la vida y su ministerio. Su ministerio fue formado netamente por la cruz. Hay tres ejemplos que Pablo nos da de esa transformación aquí en este texto. Primero, la cruz radicalmente cambió la lente a través de la cual Pablo interpretaba toda la vida y a través de la cual él veía a las personas. El verso 16, Pablo escribe, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Este texto es el resultado directo de lo que Pablo decía en los versículos 14 y 15. Es precisamente por nuestra muerte y nuestra resurrección con Cristo que Pablo puede decir, de aquí en adelante vemos a las personas de una manera diferente. En otras palabras, nuestra muerte con Cristo marca un punto de transición en nuestras vidas, señala una nueva etapa, una nueva realidad. Desde ese punto, cuando nosotros recibimos a Cristo, con ese punto, cuando nosotros morimos con Cristo, desde ese punto en adelante, ya no conocemos, dice Pablo, nada ni nadie según la carne. Es decir, por haber muerto con Cristo, ya no podemos ver las cosas de la vida desde una perspectiva terrenal. Ya no podemos juzgar las cosas desde un punto de vista de este mundo. Ya no podemos evaluar a las personas desde una óptica puramente humana. Nuestra óptica ha cambiado completamente. La cruz ha reformado nuestros ojos y nuestras mentes y nuestras relaciones y todo en nuestra vida. Nada puede ser lo mismo en la vida de aquellos que han muerto y resucitado con Cristo. Esto es el punto de Pablo. Su ministerio, desde ese punto en adelante, fue cruciforme, tomaba la forma de la cruz. Y nuestras vidas también tienen que ser cruciformes, completamente moldeadas por la cruz. Pero hay un segundo ejemplo que Pablo nos da también. La cruz también ha cambiado radicalmente nuestra ciudadanía. Pablo dice en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, una mejor traducción es que si alguien está en Cristo, hay una nueva creación. En el texto no hay verbo, las traducciones han agregado el verbo, pero literalmente Pablo dice, si alguno está en Cristo, hay una nueva creación, es la idea. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son nuevas. Aunque nuestra tendencia es pensar que Pablo solo tiene en mente el cambio que nosotros como individuos hemos experimentado, la verdad es que Pablo tiene en mente mucho más. El punto de Pablo es que la cruz de Cristo ha inaugurado una nueva etapa en la historia. Ahora, todos aquellos que están en Cristo pertenecen a una nueva realidad, la nueva creación. Hemos entrado en una nueva fase de la historia. El siglo presente ya pasó y la edad venidera empezó. Si estamos en Cristo, ya no somos ciudadanos de este siglo presente. Ya no pertenecemos a este mundo, aunque nosotros vivimos acá en este mundo.
No somos integrantes del sistema antiguo, somos integrantes de un nuevo sistema, de una nueva realidad. Nosotros somos ciudadanos de la nueva creación. Ahí está nuestra nueva y verdadera identidad. Ahí debe ser nuestra principal lealtad. Desde ahí encontramos nuestras órdenes, nuestro gobierno, nuestras prioridades y nuestros valores. Reconozco que la nueva creación todavía no está aquí en su plenitud. Es obvio por lo que se ve todos los días en la vida alrededor. No obstante, la Biblia dice que esa nueva creación ha sido inaugurada por Cristo. Y esa realidad es la realidad que debe gobernar nuestra forma de pensar y todos nuestros patrones para la vida. Nosotros somos ciudadanos de un nuevo mundo. No pertenecemos a este mundo. El tercer ejemplo es que la cruz ha cambiado radicalmente nuestra identidad como misioneros, como cristianos. Nosotros somos, dice Pablo, embajadores de Cristo. Noten el argumento de Pablo en los versículos 18 a 20. Y todo esto, dice Pablo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Pablo empieza diciendo que tanto nuestra nueva lente para ver la vida como nuestra nueva ciudadanía son obras de Dios. Son consecuencias de lo que Dios ha hecho en la historia. Pero hay más, porque ahora, a través de la cruz, Dios también está involucrado en una nueva misión, haciendo la paz. Dios ha ofrecido a Cristo como el medio a través del cual la enemistad entre los pecadores y el Dios Santo ha sido borrada. Cristo ha hecho la paz. La guerra terminó y a través de Cristo podemos tener amistad con Dios. Pero ¿cómo es que Dios va a hacer llegar ese tratado de paz a los pecadores? ¿Cómo es que esa misión va a ser realizada en este mundo? A través de nosotros. Dios hizo todo lo necesario para que haya paz con los pecadores. Él ofreció el sacrificio necesario. Él pagó por todas las transgresiones a través de la muerte de su Hijo. Pero ¿cómo va a llegar ese tratado a este mundo en rebelión contra su Rey? Nosotros somos los instrumentos anunciando al mundo el tratado de paz que Dios mismo ha hecho. Es decir, nosotros somos embajadores de Cristo. Los agentes que Dios ha enviado a un mundo traidor, trayendo el ofrecimiento de paz. Somos portavoces del Evangelio. Somos portavoces del cielo, rogando a la humanidad que acepte las condiciones de paz que Dios mismo ha ofrecido. Esa es nuestra misión, hermanos. Representar a nuestro Rey y nuestra nueva realidad, la nueva creación, como agentes de paz, quienes van por todo el mundo con la buena nueva de paz, implorando a los rebeldes que acepten la paz que Cristo ganó y que Dios ofrece. Nosotros somos embajadores de Cristo, portavoces de su voluntad en la tierra. Y por fin, el tercer aspecto del ministerio de Pablo es su mensaje. Pablo concluye en los versículos 20 y 21 escribiendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Nuestro mensaje es un llamamiento apasionado a cada persona separada de Dios. Una petición urgente que todos los enemigos del rey acepten su oferta de paz. Esto es nuestro anuncio. Reconcíliate con Dios. Dios está aquí rogándote. Él ha hecho todo lo necesario para que puedas acercarte a Dios, para que puedas tener paz con Él. Dios está aquí pidiendo que dejen las armas de guerra y que acepten las condiciones de paz con Él. La base de su oferta de paz es un gran intercambio. Él que era totalmente justo y completamente intachable, sin pecado alguno, llegó a ser pecado por los pecadores, con el fin de que los pecadores, con tanta mugre en sus vidas, con toda la contaminación de sus vidas, que ellos pudieran llegar a ser la justicia de Dios en Cristo. En otras palabras, Jesucristo, el que era perfecto, tomó nuestra culpa y recibió todo nuestro castigo en nuestro lugar, para que nosotros, que éramos totalmente separados de Dios, pudiéramos recibir la plenitud de su justicia, todos los beneficios de su obediencia perfecta. Ahora Cristo fue condenado por nuestros pecados y nosotros que éramos culpables hemos sido justificados, legalmente absueltos, declarados no culpables porque Cristo pagó por todas nuestras transgresiones. Nuestra cuenta espiritual, que era lleno de débitos de pecado, y la cuenta espiritual de Cristo, que era lleno de créditos de justicia, han sido intercambiados. Su cuenta corre ahora a nuestro favor y nuestra cuenta a su daño. Nosotros en Cristo somos aceptos ante Dios y nunca enfrentaremos su condenación. Esto es nuestro mensaje. Esto es el Evangelio, que Dios está pidiendo reconciliación con nosotros los pecadores. Hermanos, somos embajadores de Cristo. El mensaje que llevamos al mundo es un mensaje de paz con Dios a través del sacrificio de Cristo. Llevamos ese mensaje como representantes de la nueva creación y con una óptica cruciforme, motivados por la realidad del juicio final y por el enorme amor de Cristo. Vayamos al mundo con el mensaje de reconciliación, rogando a todos a aceptar la paz que Cristo ganó y que Dios les está ofreciendo. Que Dios les bendiga.